y le pregunta concretamente si le gustan los dulces y se acerca a tocarle la mejilla, diciendo que la próxima vez que la vea le va a traer algo rico de comer, ya que le gustaría verla feliz. Y voltea a ver a Mira preguntándole si lo hizo bien, pero obviamente le está diciendo que no, ya que le está coqueteando a su mujer en su cara. Alguien baja del cielo y mientras un tipo está comprando algo en una tienda hay tremendo temblor. La chica que lo estaba atendiendo sale corriendo y hay tremendo monstruo atacando la ciudad. Ella se llama Byakuya, se quita un broche de su cabello y se transforma en tremenda belleza, para después terminar derrotando el monstruo de un solo golpe. Al derrotarlo, ella va con el tipo que bajó del cielo, el cual es un teniente maligno. Él informa que el monstruo ya no va a volver y que él ya no va a poder hacer lo que le plazca. Al tipo se le rompen los lentes y literal se termina enamorando de Byakuya. Más tarde él está en un castillo y todos se preguntan por qué no pudo derrotar a la chica mágica, ya que ellos aún desconocen demasiado sobre las chicas mágicas y aún las siguen estudiando y comentan que tienen que continuar preparándose para vencerlas. Pero el tipo les dice que se callen, ya que él ha puesto en marcha los preparativos para una invasión y que les puede garantizar que el rey del mal va a recibir buenas noticias. Él va a ver a Byakuya y le dice que la última vez ella estorbó mucho en sus planes y que debido a eso ella se va a llevar tremendo regalo. Ahí también la cubre con su paraguas y le pregunta si le gustan los bizcochos. Ella le responde que sí y le recibe el regalito. Ella le comenta que su hombro se está mojando y él le responde: mamacita, no es lo único que tengo mojado, ¿eh? No, mentira, solamente le dice que no pasa nada. Y después bajan hacia un lugar para merendar juntos. El teniente maligno le dice que eso nada más es una tregua temporal y Byakuya comenta que él tiene un gran corazón y eso le da tremendo infarto admitiendo que ella le gusta un montón. Y resulta que él nació en una familia maligna de élite y trabajó para ir ascendiendo en esa misma familia. Consiguió un trabajo de élite y ahora es la mano derecha del rey del mal. Pero ahora su vida de élite se desvió completamente del camino, ya que desde que conoció a Byakuya le pasa algo muy raro. Pero Byakuya se pone de pie, se acerca a él y le dice que tiene la frente muy caliente. Pero él cae derrotado al piso, diciendo que no solamente tiene caliente la cabeza, sino también que le arde todo el cuerpo. Ella le pregunta si está bien, pero él le dice que obviamente no. Ahí vuelven a merendar y ella comenta que el bizcocho estaba muy rico, pero él le responde que no era la gran cosa. Ahí le pregunta si para ella no es un problema aceptar algo de su enemigo y que qué pasaría si lo hubiera envenenado, pero ella le responde que no lo ve capaz de hacer eso y que de igual manera ella tenía que comer algo, ya que lleva toda una semana solamente tomando agua. Gente, recibo donaciones para ella, les juro, pero les juro que se las voy a dar. Él le pregunta que si acaso los humanos mueren si no comen y ella le responde que obviamente sí. Ahí nos explican que ella comenzó a vivir sola después de graduarse de la secundaria y que ahora trabaja medio tiempo. También ayuda en una guardería y aparte trabaja como chica mágica y además tiene tremendo canal de resúmenes de anime que se llama Top 2 Animes que tienes que ver. También comenta que se olvida de comer cuando está muy ocupada, pero que lo considera como si estuviera ahorrando y aunque tenga el estómago vacío, tiene el corazón lleno. El tipo, además de deprimirse por su historia, le responde que no está bien olvidarse de uno mismo. Ahí le da otro bizcocho y agrega que ella va a arruinar la reputación de ellos si la vencen sin ella estar en forma. Ella le vuelve a decir que él es muy bueno, pero él le responde: no mami, no lo hago por ti, lo hago por mi orgullo, ¿entendiste? Así que tienes que dejar que te envíe arroz por todo un año. Cuando vuelva a su castillo, mientras se quita su ropa para dejarnos ver sus poderosísimos músculos, recuerda a la chica mágica y se empieza a regolpear contra el sofá. Ahí se pone de pie y se pregunta que qué carajos está haciendo y que tiene que recordar su propósito como el teniente maligno. Ahí empieza a escribir sobre su compu y también dice, como mano derecha del rey del mal, su deber es hacer un informe sobre sus enemigos, las chicas mágicas. Pero vemos que lo que estaba haciendo era pedir un cheesecake para Byakuya. Has caído bien bajo, marica. Al día siguiente él está con ella y dice que hoy la va a derrotar con ese cheesecake, pero ella se desmaya y él corre para salvarla. Ahí le explica que a pesar de que le prometió que se iba a cuidar, no tuvo tiempo para dormir. Él le pregunta por qué hace eso y ella le responde que necesitaba el dinero, ya que un inversor adquirió el centro en el que ella se crió. Un tipo apareció y le dijo: oye pequeñita, necesitas dinero, ¿verdad? O sea, puede ser
una chica mágica y salvar el mundo o puedes vender tu culo. Tienes que elegir. Pero resulta que el inversor y ese gato siempre estuvieron de acuerdo para hacer que ella aceptara el trato. Ella le agradece por cuidarla y él le comenta que ella también debería dejar de ser una chica mágica, ya que por lo que él ha entendido ella no quiere pelear en realidad, pero ella le dice que no la va a dejar, ya que el hecho de que ese trabajo lo deba hacer alguien no cambia. Ahí se acerca a él, se pone nerviosa y dice que así lo pudo conocer, y el tipo se vuelve a sentir re frustrado y empieza a golpear el árbol, y ahí le dice que ella es demasiado encantadora y le pregunta si quiere su tarjeta de crédito y que se rinde y que puede comprar con la tarjeta lo que ella quiera, pero ella le responde: no papi, cálmate. Ahí le dice que él se alteró mucho por culpa de ella y se disculpa por eso. Él comenta que es hora de irse, pero le recuerda que por favor piense la idea de dejar de ser una chica mágica, porque si no la próxima vez que se vean tal vez tengan que matarse. Pero no espera ni 2 segundos para preguntarle que qué quiere comer la próxima vez que se vean. Pero decídete de una vez, huevón. ¿La vas a amar o la vas a matar? A la noche, cuando está en su oficina, él se pregunta si acaso la chica mágica está jugando con él y que no puede permitir que eso siga así. Ahí vuelve a escribir sobre su computadora y dice que tiene que recordar sus días cometiendo fechorías, ya que es la mano derecha del rey del mal. Pero vemos que lo que estaba buscando era otra cosa de comer para comprar la Byakuya y llama para ordenar una tartaleta de frutas. Mientras trabaja en su computadora, el teniente maligno dice que hace falta mucha información de Byakuya, pero que todo eso se soluciona porque él es un hombre muy inteligente y tiene cámaras por todo lado, huevón. Tremendo acosador nos salió el emo vengador. Uno de sus sirvientes le lleva el té y él de inmediato cierra su computadora como si estuviera viendo otra cosita, y el negro con rayas blancas le dice que por favor le permita ayudarle con su trabajo, pero él le dice: no papi, gracias, la tarea de acabar con la chica mágica es mía y solamente mía, y te lo voy a decir una vez más, la chica mágica es solamente mía, ¿ok? Ahí el prota está recibiendo una bolsa de alguien más y resulta que le estaba comprando tremendo postre a Byakuya. Ahí vemos que ellos se encuentran en un parque y ella se disculpa por llegar tarde, pero el tipo solamente puede pensar que ella se ve hermosa en ropa deportiva, y mientras están merendando, él le pregunta cuántos trabajos tiene ella y literalmente se pasó una eternidad contando. Ella dice que el trabajo más difícil es el supermercado, ya que se le complica hablar con los clientes. El teniente maligno le dice que si quiere puede practicar con él y ella aclara su garganta y le pregunta de la forma más sensual posible si le gustaría que le calentara la comida, y el fetichista se pone tan mal que rompe la taza de té y le pide que por favor se la ponga en una temperatura agradable. Ella se disculpa porque no se quitó su ropa de trabajo y él le dice: sí, o sea, tienes que sentirte vergüenza por no desnudarte, digo, cambiarte la ropa ya que somos enemigos y tienes que ponerte algo más acorde. Ella activa su poder mágico de waifu super linda y se pone su traje de chica mágica. Oh por Dios, un ángel caído del cielo. Cuando baja, el teniente maligno le pide que por favor se vuelva a vestir, ya que no ha terminado de grabar su película. Cuando terminan de comer, él dice que comer muchos dulces les va a hacer daño y le pregunta si la próxima vez quiere que almuercen algunos sándwiches. Ella le comenta que con su compañía le basta y que cualquier cosa que la alimente para ella está bien. Ahí dice que él tiene las mangas de la ropa muy quemadas y él menciona que seguramente le alcanzó las llamas, pero que no pasa nada ya que se puede comprar otras prendas. Pero ella le dice: no, yo soy mujer y las puedo arreglar. Y el teniente solamente puede pensar que ella habla como si estuvieran casados, pero recupera su compostura y le dice que ella no puede hacer eso ya que ellos son enemigos, pero ella le responde que no pasa nada, ya que se le da bien arreglar los agujeros de la ropa, y eso es un jaque mate para el teniente maligno, y menciona que él haría cualquier cosa por ella. Ella le explica que no es la primera vez que arregla alguna prenda, ya que ha arreglado su ropa de trabajo y aparte su uniforme de la prepa, y de inmediato el fetichista le dice que pueden ir de compras, ya que ella trabaja un montón y debería tener ropa nueva, pero ella responde que su compañero, o sea el gato que la convirtió en chica mágica, administra todo el dinero que ella gana, aparte también le busca más trabajos y administra todos sus bienes, y eso explica por qué ella está en esa situación, ya que los michis son malignos, pero no dejan de ser lindos, y que además de todo eso, él también le preparó unas tarjetas de bienvenida. El teniente se pregunta por qué ella necesita ese tipo de tarjetas, pero ahí vemos que las tarjetas dicen que ella le puede dar un masaje nocturno personal y más servicios. Ahí el teniente le dice que ella se tiene que
deshacer de esas tarjetas de inmediato y que debe tener más cuidado con el Michi. Ahí nota que su nombre de chica mágica es Glass Happiness y ella le explica que eso significa que la felicidad es tan frágil como los cristales. Pero también menciona que ser chica mágica no es tan malo como ella pensaba, pero que tal vez se deba a que él es muy bueno con ella. Y ahí de la forma más tierna posible le da las gracias por todo. Él le responde que nunca ha intentado ser amable y que todo lo que ha dicho ha sido por mero orgullo. Más tarde, cuando vuelve al castillo, sus trabajadores mencionan que él es muy cruel y más oscuro que sus lentes, pero vemos que en la manga tiene tremendo bordado de una florecita y ahí sus sirvientes empiezan a reírse y él los amenaza si se siguen riendo. Y mientras está en su habitación, él dice que tiene que recordar que él es la reencarnación del mal. Después vemos que él está atacando la ciudad con unos bichos y después está haciendo el informe diciendo que terminó el trabajo sin incidentes. Pero ahí mira su tablet y ve que tiene tremendo material morboso de la chica mágica. Y ahí vemos que a ella le están retorturando y viene él y la salva, ya que nadie puede tocar a su caramelito de chocolate. Ahí menciona que es intolerable que un monstruo de tan bajo nivel se haya aprovechado de ella, pero no puede tolerar su ternura. Ahí menciona que sin pensarlo él eliminó al monstruo y la salvó y que no sabe qué le está pasando. Ahí le pone el abrigo y le dice que se vaya a casa, pero ella solamente comenta que su ropa es muy grande y que además está calientica. Pero nuestro macho pecho peludo no se puede resistir a los encantos naturales de Byakuya y se frustra demasiado. Ahí le grita que le está quitando su voluntad para pelear y la acompaña a su casa. Y él la regaña porque además de que le dio las gracias, ahora él sabe dónde vive. Pero ella solamente le da las gracias porque él sigue usando la chaqueta que ella le arregló y él le pregunta por qué agradece tal cosa. Y ella le responde que él le había comentado que se iba a comprar una nueva. Pero nuestro macho pecho peludo menciona que en su organización hay demasiadas chaquetas de esas. Sin embargo, no le pareció oportuno cambiarla todavía. Ella vuelve a repetir que él es muy amable y le menciona de manera tierna que se vuelvan a ver el día de mañana. Y él también le da las buenas noches. Cuando ella entra a su casa, se queda abrazando la ropa del teniente maligno. Y su Michi le da la bienvenida y le dice que ella trae una chaqueta muy bonita. Mientras tanto, el teniente maligno dice que ya sabe dónde vive y cómo se llama y que cuando le dé esa información a sus jefes será el fin de la chica mágica. Ahí empieza a escribir y su trabajador vuelve a aparecer con un té y de inmediato él cierra su computadora. En la organización del teniente oscuro están preguntando cómo va la invasión hacia el mundo y que Mira, así se llama uno de nuestros protas, tiene la misión de doblegar a la chica mágica, pero que al parecer a él también le está costando. Y ahí nos presentan a Sadal-Sud diciendo que Mira ha fracasado en su misión, pero este tipo, el cual se llama Alcyone, dice: no, pero esperen, un pajarito me ha contado tremendo chisme. Y ese es el rumor de que él se obsesionó con una chica mágica, y eso lo dice ella, la cual se llama Spica. Pero Betelgeuse dice que esos son tonterías y que seguramente el prota tiene un plan, y su compañero le dice que puede contar con él para lo que necesite, ya que está a su disposición. Y él se llama Fomalhaut y todos le piden que por favor les cuente qué está pasando. Pero el prota es un mentiroso de primera y dice que no se tienen que preocupar, ya que todo está yendo acorde a su plan y que muy pronto van a ver los resultados. Ahí mira su teléfono y dice que se tiene que ir a atender un asunto importante. Todos mencionan que él está actuando con cautela, pero que no se lo imaginan dejándose llevar por sus sentimientos, ya que él posee la mente más brillante y despiadada de todo el imperio. Pero vemos que lo importante que tenía que responder el prota era una llamada de una carnicería diciéndole que sus filetes van a estar listos para su cita. Más tarde, cuando se encuentra con Byakuya, le regala un ramo de florecitas y ella dice que es la primera vez que alguien le da flores. Pero Mira le responde: no te alegres tanto, en mi imperio hay mucha maleza, así que lo mejor es deshacerse de ella. Pero Byakuya le dice que al parecer se pusieron de acuerdo porque ella también le trajo un regalo y ahí le da una flor rosadita y le dice que en los últimos días ha estado haciendo flores falsas y todo eso es para ganar dinero. Pero pobrecita marica, ya tiene como 15 trabajos. El teniente maligno le vuelve a regañar por estar trabajando demasiado y ella menciona en su mente que él es muy buena persona y que se ha preocupado por ella desde el primer día que se conocieron y que a veces es muy gentil y otras veces es demasiado severo y que le cuesta creer que él forme parte del imperio maligno y que también se le hace raro pensar que él no es humano. Ahí lo empieza a mirar demasiado y el tipo se pone muy nervioso y más tarde ella está diciendo que no entiende las reacciones de él y se pregunta si también lo podrá ver el día de mañana. Pero ahí notamos que su Michi se está tomando toda la canasta de cervezas y le dice a ella que deje de ser tan inútil y que le traiga más cervezas. Pero ahí ella se acerca a la computadora y le pregunta que qué está haciendo y resulta que el tipo tiene los videos de la última batalla de ella en donde la están remorboseando y dice que los otros
otakus van a pagar mucho por esos videos. ¿Y cuánto quieres, mi amor? ¿Me lo mandas al correo o tengo que ir por él? Ahí pasamos con los compañeros de Mira diciendo que él está trabajando demasiado y que se debe tomar un descanso y que por eso le reservaron una cita en un lugar especial. Y resulta que nuestro prota acabó en tremendo burdel, pero incluso en esos lugares no deja de pensar en Byakuya. Y ahí menciona que ese tipo, o sea, el gato que se está aprovechando demasiado de ella, dice que a ese paso ella va a terminar completamente agotada, pero que eso no debería importarle en lo absoluto, ya que ellos son enemigos. Pero ahí una chica que trabaja en ese local y se acerca a él, resulta que es Byakuya, y él le pregunta que qué está haciendo ella en ese lugar tan indecente, pero de inmediato cae en cuenta que él también está en ese lugar, y le dice que no es lo que ella está pensando, y que lo obligaron a venir con ellos. Pero ella se pone a llorar como toda una damisela, y él dice que incluso ella se ve más preciosa mientras llora, pero que no es momento para pensar en tonterías. Y ahí salen del local y ella continúa llorando, y Mira le comenta que no se tiene que preocupar y que le puede contar todo con mucha calma. Y ella, mientras llora, le dice que van a vender un videito erótico en el que ella sale, y todo el mundo empieza a temblar, y Mira está tan enojado preguntándole que en dónde lo van a vender. Ella le pide que por favor se calme, y él le responde: obvio, estoy demasiado calmado, pero solamente quiero darles una pequeña lección, y que también les va a enseñar qué hace el Imperio Maligno con sus enemigos, y que todos se van a arrepentir y se van a ahogar en un río de sangre. Ahí vemos que Tsumichi está viendo por milésima vez el video de ella, y aparece el Teniente Maligno diciéndole que desaparezca. Ahí quema la computadora y le pregunta que cómo puede ser capaz de pervertirla a ella de esa manera, y que matarlo rápido solamente sería un regalo para él, y que no puede entender cómo la explota tanto laboralmente y vive de lo que ella gana, y que eso no lo hace un caballero. Pero el Michi enciende su cigarrillo con el fuego de la computadora y lo llama loco, y le dice que él solamente es el guía de esa chica mágica. Pero el teniente le responde: no, tú no me engañas, papi, tú no eres un familiar ni nada que se le parezca, y que es demasiado obvio que es un tipo disfrazado de gato. Pero el Michi se reofende y le dice que si acaso nunca ha visto un gato grande. Pero bueno, eso es verdad, no lo podemos discriminar. Ahí se acerca Mira y le dice que él creía que la especialidad de los demonios era depredar a la gente, y que los logros de Byakuya como chica mágica y lo que gana por trabajar, todas esas cosas le pertenecen a él, y que obviamente ella también le pertenece, ya que tiene que ser una doncella pura para poder convertirse en chica mágica, pero que está claro que tarde o temprano él se la va a no me refiero como cena. Pero el prota no tolera sus estupideces y se lo carga, y resulta que en verdad el tipo era un familiar, y ahí vemos que dice que la muerte no les afecta, así que pronto él va a volver. Pero Mira aprovecha toda esa oportunidad para informarle a los superiores que se cargó el familiar de la chica mágica. Byakuya le da las gracias por ayudarla y le pregunta que si le parece bien se puede quedar a cenar con ella, y obviamente eso es una oportunidad para verle para probar su comida casera, así que obviamente Mira se queda a cenar, y resulta que ella le va a hacer la carne que él le había enviado minutos antes. Al terminar de cenar, él le agradece por la deliciosa comida, y ella le comenta que pensaba que a él no le gustaba comer, o que simplemente no le gustaban las cosas dulces. Pero él le responde que eso no es verdad, porque cuando era niño su mamá le solía cocinar, y ella le comenta que su mamá debe ser maravillosa. Entonces Mira cae en cuenta que ella le había contado que era huérfana, entonces no debe saber lo que se siente tener una familia. Ella le dice que a veces le daban dulces en el orfanato, y que en una panadería que era cercana les daban las cortezas de los panes para poder comer, y que a veces se peleaban entre ellos porque las cortezas no alcanzaban. Se supone que este anime solamente iba a dar risa, gente, no sé por qué estoy llorando. El teniente dice que ya es hora de irse, y ella le pregunta si le importa que se quede con su abrigo un toquecito más, ya que no lo quiere llevar a la tintorería, pero que la limpieza de ese local cuesta el triple que una normal. Pero Mira le responde que no hace falta tantas estupideces y que se lo va a poner así. Ahí le dice que nunca dejó de mirar el abrigo de él, y de inmediato él se lo quita para dárselo, pero ella le dice que no es necesario. Más tarde, cuando ella se queda sola, se pregunta si también lo podrá volver a ver el día de mañana, y mientras tanto Mira en su castillo dice que tiene que terminar todo ese asunto mañana sea como sea. Ahí vemos que su compa va corriendo con él y le dice: oye, a partir de ahora voy a ayudarte a acabar con esa chica mágica. Pero él solamente puede pensar que les había dicho que la chica mágica era solamente de él, así que está pensando en matar a ese pobre ser de luz. Más tarde él está diciendo que ha estado pensando en su comportamiento y se está preguntando qué es lo que causa sus sentimientos hacia Byakuya, y ahí ve que una de las características de ella es que es muy desafortunada. Entonces se pregunta si acaso su pobreza lo está atrayendo. Ahí llega a la conclusión de que sus sentimientos van a desaparecer si la hace a ella feliz, y que va a comenzar la operación, la cual se llama regalo, y que le va a dar
una vida en la que no le falte nada y le va a hacer completamente feliz. O sea, en resumen, se quiere casar con ella. Mira lleva a su compa al parque donde según él se enfrenta con la chica mágica y él viene de una familia noble y nuestro prota lo conoce desde que entró a la organización. Ahí Fomalhaut le dice que puede contar con él para lo que necesite y que lo mire directamente a los ojos como el ser de luz que él es, y que no se trata de que él desconfíe de Mira porque sabe que el teniente maligno nunca se dejaría llevar por sus emociones y que él sabe que él ni siquiera tiene sentimientos de macho varonil y que es imposible de creer que la chica mágica lo pueda vencer y que eso sería un espectáculo digno de ver. Pero obviamente la chica mágica lo ha vencido varias veces en la cama. También le menciona que sería muy tonto traicionar a la organización, pero que sabe que si hay una chica en peligro pidiendo ayuda, él la va a ir a ayudar. Pero el prota le dice que mejor se calle y que vaya a buscar la pelota. Después de encontrar la pelota, Fomalhaut le menciona que solamente vino a observar lo que él hace todos los días. Ahí se esconde con unas ramitas y Mira dice que esto debe ser obra del rey del mal, ya que seguramente quiere mantenerlo vigilado y que no puede permitirse el lujo de perder su confianza. Pero ahí escucha la voz de Byakuya llamándolo tiernamente y él menciona que lo siente por ella, pero que se tiene que mantener fuerte y que tiene que terminar todo ese asunto de una buena vez. Pero cuando se encuentra con ella, es incapaz de resistirse al encanto divino de nuestra chica mágica. Ahí se vuelve a animar diciendo que él la puede derrotar y le dice de forma amenazante que ella llegó muy rápido. Pero Byakuya le responde que tenía muchas ganas de verlo y que no pudo evitar correr. Y él vuelve a caer rendido a sus pies diciendo que él también no para de pensar en las ganas que tiene de verla. Pero ahí recuerda que Fomalhaut lo está observando y menciona que todo hace parte de su plan maestro y que se hace pasar por el bueno y va a esperar que ella baje la guardia. Y el pobre ser de luz le cree absolutamente todo. Ahí menciona que lo tiene que volver a intentar y que tal vez si no la ve a sus ojos su plan puede funcionar. Pero ahí vemos que dirige la mirada hacia la personalidad de la chica mágica y ahí le explica a su compa que los ojos de la chica mágica tienen un poder hipnótico y que tiene que tener mucho cuidado. Byakuya le dice que le preparó su almuerzo ya que él siempre la ayuda y ella quería agradecérselo y que no es demasiado pero que espera que le guste. Y cuando acepta el regalo de ella le explica a su compa que está envenenado. Cuando están tomando el tecito él menciona que no sabe cómo va a salir del problema ya que nadie en su sano juicio se comería algo envenenado y que necesita una buena excusa para no comérselo. Entonces nuestra diosa le pregunta si acaso él ya comió y lo hace con un tono de lástima, lo que provoca que Mira se coma todo el almuerzo y su compa se cree que él ya pasó con San Pedro, así que tiene un recuerdo de él en el que decía que el prota nunca duda en actuar, pero él le responde que si duda no tiene un futuro en la organización y que dudar puede hacer que él muera en cualquier momento, ya que si no acaba con su cuerpo lo hará con su espíritu. Y cuando termina de comer, su compa solamente puede sentir respeto hacia el prota. Más tarde le está diciendo que ese combate fue muy despiadado y el prota le responde que le alegra que lo haya visto de esa manera y que cree que no hará falta matar a la chica mágica. Fomalhaut menciona que él tiene razón y que la próxima vez lo va a acompañar y quiere que se la presente. Este compa ya está con San Pedro también, gente. Al día siguiente ellos están a punto de salir a la misión y el prota menciona que solamente tiene que explicarle su relación con Byakuya e intentar no levantar sospechas, ya que tiene que mantener su reputación, y le dice a su compa que tiene que tener mucho cuidado, ya que si toca a la chica mágica sin querer, él va a acabar con ella va a acabar con él. Cuando están en el parque, el prota se la presenta y ella le menciona que Mira es muy buena persona y que ella le debe mucho a él, y su compañero se reconfunde cuando ve que él está golpeando el árbol. Fomalhaut, como todo un caballero, se presenta con ella y cuando está a punto de tocar su mano, el prota lo detiene diciéndole que tiene que tener cuidado ya que ella es muy peligrosa, y el pobre tipo le cree. Más tarde ella le explica que es chica mágica porque necesita el dinero y él menciona que esa es una razón muy pobre para motivarla, ya que arriesga su vida por un motivo demasiado pobre. Y cuando está a punto de tocarle los hombros, Mira lo detiene y lo vuelve a llamar pedazo de estúpido, ya que le había dicho que si la toca va a morir enseguida, lo que no está tan alejado de la realidad. Después Mira menciona que le trajo un pequeño regalito a Byakuya y su compa le pregunta si acaso está envenenada y él le responde que sí, así que ni se le ocurra comer y que el prota solamente va a fingir comérsela y que él solamente tiene que mirar. Ahí vemos que el tipo está re tieso, pero después se le acerca a Byakuya mencionando que tal vez el prota quiere que la mire para aprender. Byakuya le ofrece la mitad de su pastel, pero antes de que pase cualquier cosa, el prota limpia la mejilla de Byakuya porque tenía restos de pastel. Ay, pero qué caliente se ha puesto esta situación. Fomalhaut menciona que ya entiende lo que está pasando y le pregunta concretamente si le gustan los dulces y se acerca a tocarle la mejilla, diciendo que la
próxima vez que la vea le va a traer algo rico de comer, ya que le gustaría verla feliz. Y voltea a ver a Mira preguntándole si lo hizo bien, pero obviamente le está diciendo que no, ya que le está coqueteando a su mujer en su cara. Después los dos están hablando y Von Malhaut menciona que lo notó muy distante y se pregunta si hizo algo que le habrá molestado. Y a mí se me ocurren un par de cositas que tal vez pudieron haber pasado. El prota le menciona que no se preocupe, ya que ella es así con cualquiera y que solamente la ha visto suavizar su expresión y entablar una conversación decente, pero que solamente eso pasa cuando está con él y que es algo especial que solamente hace estando con él. Cuando están volviendo, él se disculpa con Mira diciendo que solamente quería ayudarlo para que él pudiera mantener su reputación, pero que no tuvieron ningún avance. Ahí Mira le toca el hombro coquetamente y le dice que sabe perfectamente en lo que lo puede ayudar. Ahí le vuelve a lanzar la pelota, pero resulta que en realidad no le lanzó nada y que sabe que ese tipo es tan estúpido que es capaz de irse hasta el final del mundo para buscar la pelota. Ahí vemos que se quedó a solas con la chica mágica y ella menciona que Von Malhaut es una persona muy alegre y estupenda, pero el prota se redeprime y le pregunta si ella está interesada en él. Byaku ya se da cuenta de eso y le pregunta si le molestó lo que dijo, pero ella solamente le dice que se siente demasiado feliz porque pudo conocer a un amigo de él. También descubrió su nombre y que además sabe más cosas de él que antes no sabía, y eso le conmueve mucho su corazoncito de melón. Ahí pronuncia el nombre del prota y cuando está a punto de darle tremendo beso, aparece el rubio diciendo que encontró un conejito muy lindo y el teniente maligno dice que llegó la hora de matarlo.